El material audiovisual en este video ha sido utilizado única y exclusivamente con fines de ilustración y de entretenimiento. El contenido presentado puede herir la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción. Claude of Arlequin. Curiosidades y documentales. ¿Cómo estás, Arlequín? Hace mucho tiempo que este video ha estado guardado, pero es muy interesante. Y es que veremos 3 leyendas de barcos fantasmas. Tal vez has escuchado alguna de ellas en alguna serie o película, pero lo que es seguro es que su historia te va a sorprender y te va a encantar. La primera se titula El Holandés Errante. Quédate, la función va a comenzar. La historia del Holandés Errante es una de las más famosas y quizá de las más antiguas leyendas del mar, ya que circula desde hace por lo menos 400 años. Su origen es incierto y guarda gran similitud con otros mitos que únicamente contienen algunas variantes, lo que hace pensar que puede ser incluso anterior a Cristo. Lejanos antecedentes demuestran que en 1680, un barco holandés que hacía la travesía a las Indias Orientales, al mando del capitán Henkich, navegaba desde Amsterdam a la colonia de Batavia en las Indias Orientales holandesas. Todo parecía ir bien para el capitán y su tripulación, mientras navegaban por el sur por los soleados mares tropicales. Pero cerca del Cabo de Buena Esperanza, un repentino temporal hizo jirones la vela y destrozó el timón. Conforme pasaban los días y las semanas, el barco era zarandeado a la altura del cabo, incapaz de avanzar frente al viento que soplaba en dirección sureste. Según la leyenda, el capitán se enfureció cada vez más al ver que ninguna de sus habilidades y conocimientos de navegación le sería para bordear el cabo. No hacía otra cosa que maldecir. Aprovechando la desesperación y el ánimo del capitán, el diablo le siguió en sueños y le desafió a que le dijera al Todopoderoso. Ciego de la rabia, el capitán del holandés dijo lo siguiente: desafío al poderoso Dios a detener el curso de mi destino y mi resuelta carrera, y el mismo diablo despertará mi temor, aunque tenga que surcar los mares hasta el día del juicio. No se sabe quién citó por primera vez las palabras del capitán, pero el castigo llegó rápidamente, cuando el ángel del Señor ordenó que el capitán errase para siempre por los mares, hasta el día que las tormentas de Dios rasgaran el cielo. El barco acabaría hundiéndose y la tripulación moriría, pero el capitán ha de proseguir su vigilancia hasta el día del juicio final. El capitán y su barco no llegaron nunca a Batavia. Desde 1680 son innumerables la gente que ha visto su barco. Se dice que cualquier buque que avista el barco fantasma tendrá mala suerte. Esta leyenda tiene multitud de variantes. En algunas, el nombre del capitán varía. Uno de los nombres más extendidos según las distintas versiones es Bernard Fogg. En otras fue el mismo capitán quien había pactado con el diablo para poder hacer su travesía en la mitad del tiempo, y quien, cobrando su parte del trato, le condenó a vagar eternamente, no dejando descansar su alma. En algunas, el holandés errante es tripulado por marineros esqueletos, y en la mayoría de las veces son únicamente el capitán y el grumet los que se encargan de dirigir el fantasma buque. La historia está modificada en múltiples ocasiones, y hace unos siglos no había puerto en el que no existiera una versión ajustada a los medios de los marineros locales.
Todo el mundo decía conocer de segunda o incluso tercera mano la historia y añadía su pequeño y escalofriante fragmento. Según una versión de los marineros alemanes, el holandés errante se llamaba Bernard Fogg y era un marinero que vivió en el siglo XVII, osado e inteligente, que fue capaz de viajar de Batavia a Holanda en 90 días. Se suponía que podía viajar tan rápido gracias a la ayuda del diablo y a los poderes mágicos del propio Fogg. Esta creencia se vio reforzada por el hecho de que Fogg era un hombre de constitución muy fuerte, muy feo y de carácter violento. Cierto día no regresó de uno de sus viajes, y la gente dio en decir que el diablo había reclamado lo suyo. Se dijo que Fogg había sido condenado por sus muchos pecados a vagar eternamente en su barco desde el Cabo de Buena Esperanza hasta el extremo del sur de América. Todos los marineros del Océano Índico aseguraban haber visto a él y a su tripulación, que consistían en 3 ancianos de larga barba. Tan pronto como alguien trataba de hablar con ellos, el barco desaparecía. Hay otra versión en la que había un duro y temerario capitán holandés que no creía en Dios, ni en los santos, ni en nada. Un día partió hacia el sur y todo fue bien hasta que llegó a la altura de Cabo de Buena Esperanza. Allí se levantó una tormenta y el barco corrió un gran peligro. La tripulación y el pasaje aconsejaron al capitán que se acercara a la costa, pero él se rió de los temores de la tripulación y pasajeros. Comenzó a cantar terribles canciones burlándose y riéndose de la tempestad y blasfemando contra la providencia. Una celestial figura descendió del cielo para recriminarle su osadía, a lo que el capitán respondió con un disparo primero y luego abalanzándose contra el emisario, quien lo maldijo y lo condenó a vagar sin llegar a puerto jamás. Se te considerará un diablo del mar, vagarás sin cesar por todas las altitudes y nunca hallarás reposo ni buen tiempo. La sola visión de tu barco, que seguirá rondando hasta el fin de los tiempos, traerá desgracia a quien lo vea. Hay una versión más, la versión de los franceses, en el que dice que el holandés errante envía borrascas, hunde barcos y hace perder el rumbo. Hay marinos que dicen que se atreven a visitar barcos que pasan cerca y que envían cartas que hacen volver loco al capitán que las lee. Tiene el poder de elevar barcos y arrojarlo desde lo alto, así como cambiar su aspecto a voluntad. Su tripulación está tan maldita como el capitán, porque está formada por pecadores en gran extremo. Creo que este es uno de los barcos más famosos. Incluso tuvo su aparición en una entrega de los Piratas del Caribe. Y bueno, ahora aquí vamos a una pausa y regresamos con la siguiente historia. Y bueno, ahora aquí vamos a la siguiente historia. Y esta se titula La leyenda del Octavius. La mañana del 12 de agosto de 1775, el ballenero se las arreglaba para cruzar el Atlántico Norte cuando el silencio glaciar fue roto por el grito del vigía. Al frente y al oeste, por encima de un iceberg, podía verse la punta de unos mástiles a unos 10 kilómetros de distancia. Levemente una goleta emergió por detrás de la masa de hielo y a través del telescopio del capitán pudo constatar que no había señales de vida. Las velas estaban deshechas y todo el barco brillaba curiosamente bajo el sol, cubierto como estaba de escarcha. El capitán ordenó acercarse y empezó a gritarle a la tripulación de la extraña embarcación, pero solo el silencio respondió a su llamado. La goleta siguió imperturbable su aparente camino sin ruta. «Bajen la ancla», ordenó el capitán. «Voy a echar un vistazo».
La tripulación de Herlands, como buenos marineros supersticiosos hasta el tétuano, permanecieron inmóviles. No tenían la más mínima intención de aventurarse en el barco fantasma, y solo cuando el capitán empezó a imprecarle a los marineros, acataron sus órdenes. El capitán eligió a 8 hombres para que lo acompañaran, y remando llegaron hasta la proa del barco, donde, bajo una capa de hielo, podría leerse el nombre de la embarcación: Octavius. Ninguno había escuchado de él jamás. Desde el bote, el capitán volvió a llamar a la tripulación, pero entre los ecos de su propia voz solo escuchó el crujir de la madera y el silbar del viento entre las velas deshilachadas. Con 4 de los hombres, el capitán decidió subir a bordo. La cubierta estaba atrapada por el hielo y no se veía una sola alma. Tras abrirse camino a través del hielo, decidieron bajar a los camarotes, donde consiguieron a 28 hombres congelados, cada uno acostado en su litera y cubiertos por capas y capas de cobijas y ropa. El frío había conservado sus cuerpos perfectamente y daba la impresión de que simplemente estaban dormidos. En la cabina del capitán, el espectáculo fue el mismo. Su cuerpo estaba sentado en una silla frente a su escritorio, las manos entrelazadas sobre las piernas y la cabeza tumbada hacia un lado, con los labios entreabiertos. En una cabina detrás suya había 3 cuerpos más. Una mujer estaba acostada en una camilla, descansando su cabeza sobre el brazo, sus ojos completamente abiertos, viendo a un hombre con las piernas cruzadas sentado a una esquina en el otro lado del cuarto. En sus manos tenía un pedestal y una vara de metal. Frente a él un puñado de aserrín cubierto de escarcha. La muerte lo había vencido tratando de encender un fuego. Junto a él estaba la chaqueta del marinero. El capitán Warner la levantó y debajo de ella descubrió el cuerpo de un niño abrazado a un muñeco de trapo. Los marineros del Herlands habían visto más que suficiente y empezaron a pedirle al capitán que se marchara, pero el capitán les respondió que quería saber más. Bajó al depósito y no encontró ni un gramo de comida, y cuando volvió a cubierta sus hombres estaban en pánico y le amenazaron con amotinarse. Contra sus deseos, Warren tomó la bitácora del Octavius y regresó a Herlands, desde donde pudo ver la goleta perderse sin rumbo en el horizonte para nunca más volver a saber de ella. El capitán se retiró a su camarote a leer la bitácora y notó que faltaban todas las páginas del libro, menos la primera y la última. El marinero a quien se lo había encargado había dejado caer el resto en el mar. En la primera, el capitán del Octavius había escrito que había partido de Inglaterra con rumbo a China el 10 de septiembre de 1761, 14 años atrás. La última página tenía una sola anotación, que estaba fechada el 11 de noviembre de 1762. Hasta ahora hemos estado atrapados en el hielo por 17 días. Nuestra posición aproximada es longitud 160, latitud 175. El fuego finalmente se extinguió ayer y el maestre ha estado tratando de encender otra vez, pero sin mucho éxito. Le ha dado la piedra a uno de los marineros. El hijo del maestre murió esta mañana y su esposa dice que ya no siente frío. Los ojos del capitán Warren volvieron a las palabras longitud 170, latitud 75. El significado era impresionante. En la fecha de la última nota de la bitácora, el Octavius había estado atrapado en el hielo en el océano Atlántico, al noreste de Ponce, Barrow, Alaska, miles de kilómetros de donde lo habían encontrado ese día. Un continente de hielo se extendía entre estos 2 puntos. Lo que el Octavius había hecho era pasar el legendario Paso del Noreste. El Paso del Noreste era un sueño para las potencias europeas de eliminar el largo viaje alrededor de la punta de Sudamérica.
Aparentemente el capitán del Octavius también había decidido encontrar el paso en vez de volver a casa alrededor de Sudamérica, pero como muchos otros antes que él, lo único que encontró fue su muerte. Pero el Octavius había logrado el objetivo por sí mismo. Años atrás había permanecido a flote y sin nadie entendiendo el timón se había deslizado lentamente hacia el este, aguantando la furia de los elementos hasta que finalmente llegó al Atlántico Norte. No fue sino hasta 1906, 136 años más tarde, cuando otro barco, el Goa, comandado por el explorador noruego Ronald Amundsen, logró cruzar el paso del noreste. Pero el Octavius había sido el primero, aunque su capitán y tripulación hubiesen estado congelados por más de 13 años. ¿Qué te parece, Arlequín? No me dirás que es bastante interesante esta historia. Más de 100 años vagando solo. Wow, ¿no? Y bueno, Arlequín, vamos a la última pausa y regresamos. Y bueno, Arlequín, vamos a cerrar este video con otra historia igual de interesante. Vamos con ella. El Great Eastern, sin duda, uno de los mayores barcos que han navegado los 7 mares, fue también uno de los más marcados por el destino. La maldición le había ocurrido incluso antes de que comenzara a flotar, ya que uno de los trabajadores que había trabajado en su construcción había muerto emparedado en sus bóvedas. El creador de la nave, Ivar Kimborg, había hecho ya pruebas construyendo puentes y vías férreas, y tuvo la idea de construir una ciudad flotante que uniese Londres con el mundo. En un momento los ingleses navales habían diseñado y construido barcos de línea con un calado de 3.000 toneladas, pero este barco los dejó muy atrás. Con su proyecto estimado en 100.000 toneladas de agua, avergonzaba a cualquier cosa que flotara en el agua. 10 enormes calderas, afanosamente alimentadas por 115 hornos, 2 impulsores de 10 metros y un propulsor reforzado de 7. El humo salía por 5 chimeneas. Este barco contaba con un equipo auxiliar que podía equipar a una pequeña armada, 2 anclas de 5 toneladas cada uno, 6 enormes mástiles y su propio generador de gas. Sin embargo, el Gert estaba embrujado. Durante la comida organizada para su lanzamiento, Burnell había invitado a todos los trabajadores que participaron en su construcción, y solo faltaba una persona, un carpintero que había trabajado en la doble pared de la bóveda y había fallecido allí mismo. El bautismo y el lanzamiento de la nave no se desarrollaron como se esperaba. El volumen y el peso de la nave había bloqueado el mecanismo de lanzamiento. Probablemente nunca lo hubieran puesto en marcha si de una manera equinoccial no lo hubiera hecho flotar por el Támesis. Sin embargo, este pequeño éxito fue seguido por el colapso de la compañía naviera Brunley y la muerte de su propio ingeniero. El día de su muerte, el capitán se había quejado de su ingeniero jefe por haber sido molestado en sus sueños por tiros desde abajo. A raíz de este incidente sombrío, una de las chimeneas del navío explotó, matando a 6 personas y la destrucción de la sala de estar. Entonces todo pareció calmarse, pero en la cuarta travesía del crucero de lujo por el Atlántico, un viento cruzado rompió una rueda de paletas y lanzó los botes salvavidas por la borda. Nunca dejaron de oírse los fuertes golpes dados por el fantasma del fondo de la bóveda. El navío fue capaz de llegar a su puerto de origen, pero su carrera había terminado. Los últimos propietarios incluso tuvieron problemas para deshacerse de él, como chatarra, en 1885. Cuando terminaron de desmontar, los soldadores hicieron un extraño descubrimiento.
detrás de una alfombra en la que habían envueltas herramientas oxidadas, descubrieron el esqueleto del carpintero desaparecido, atrapado entre las dos paredes de metal del casco del navío. Sin duda, el fantasma pudo haber hecho que el barco estuviera maldito. Un saludo con todo mi amor y cariño para irse Alexandra Heredia y un abrazo enorme para todos los arlequines de España, la madre patria. Recuerda darle like y dejar tu comentario. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en ver los nuevos videos. Revisa si tu cuenta de YouTube no tiene el modo restringido, ya que con esto no podrás ver más que unos cuantos de mis videos. Y bueno, por último, si puedes y te nace apoyar a este canal, tienes un enlace en la descripción del mismo a la página de Patreon, donde podrás ser patrocinador de este gran proyecto que es Club of Arlequín. Y bueno, esto ha sido todo por ahora. Soy Clau, nos veremos en los sueños, nos veremos en el próximo video. ¿Te gustó este video? Si es así, dale un pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Agrega Club of Arlequín en tus redes sociales, Facebook, Twitter, Google+. Los links están en la descripción del video. Y si quieres mandarle algún tema interesante o sorprendente, puedes ponerte en contacto directo con él en el siguiente correo: contacto_cloth@clothofarlequin.com. Y claro, deja tu comentario. Esto fue Club of Arlequín y te esperamos en el próximo video.